Muy bien, retomamos. Entonces, estábamos comenzando a presentar la obra fundamental de Scott Eriúgena, que como habrán notado tiene un nombre en griego, Periphysion. Si tuviera un correlato en latín, debería ser de naturis, acerca de las naturalezas. Pero es una obra que se conoció con el nombre de su primera parte, La división de la naturaleza. Y en muchas versiones en lenguas modernas ustedes la van a encontrar con este nombre. Es una obra extensa, se divide en 5 libros, y en esos 5 libros encontramos muchísima terminología en griego. Y entre ellas su término fundamental, que a la vez es un concepto cargado de sentido, que es la palabra griega physis, que en latín, dice Scott Eriúgena, la traducimos por natura, es decir, naturaleza. Me atreví a poner como título aquí, que es la primera obra sistemática de la Alta Edad Media. ¿Qué quiero decir con sistemática? Que Scott Eriúgena pretende explicar la totalidad de lo real, y esa totalidad incluye a Dios y a las criaturas. Y tiene la audacia de presentar un único término, que es este término physis, para hablar de toda esa realidad. Y digo que es una audacia porque con un solo término, él incluye la realidad de lo absoluto y la realidad de lo creado. El término physis engloba todo esto. Las fuentes principales de la obra proceden de la tradición latina, por supuesto, la cual Eriúgena conoce muy bien. Entre ellos la obra de Mario Victorino, que es conocida por Eriúgena, pero fundamentalmente la obra de Agustín de Hipona. De modo que podemos decir, en términos de tradición platónica, que Eriúgena conoce ya esta versión del platonismo cristiano, que viene de la línea Mario Victorino Agustín. Pero a esa tradición le suma esta, que es completamente nueva, que es aquella con la cual toma contacto a partir de la obra de Dionisio. Como dijimos, esta es una nueva versión del platonismo, la del neoplatonismo ateniense, es decir, la última etapa del neoplatonismo, que tiene las características que hemos apuntado rápidamente. Por supuesto que Eriúgena, cuando conoce la obra de Dionisio, no tiene ninguna idea de que está conociendo una tradición filosófica, y mucho menos que esa tradición filosófica se remonte al siglo V, digamos, no tiene idea. Él está leyendo al discípulo de Pablo, del siglo I, y no sabe que con la incorporación de mucho de su vocabulario, lo que está incluyendo es una dimensión del neoplatonismo que el occidente latino no conocía en absoluto. En esta obra lo que vamos a encontrar es una combinación, tal como dijimos en la primera parte, de todas las herramientas de la dialéctica, es decir, del ejercicio racional y del ejercicio de la argumentación, que Eriúgena tiene como eh, maestro que ejerce ese oficio, con toda la vía negativa radicalizada que procede de la obra de Dionisio y que Eriúgena incorpora al perificio. Entonces se va a dar una combinación entre el ejercicio de la razón a través de la dialéctica con la conciencia de los límites de esa razón. Es decir,
La razón es un instrumento adecuado para Eriúgena, para entender la estructura de lo real, incluso para esclarecer la escritura. Sin embargo, el núcleo mismo de lo que es lo absoluto no es accesible para la razón. Esto puede percibirse desde las primeras páginas de la obra, que son las que ustedes van a leer. En el libro primero del Periphicion, Eriúgena muestra a través del diálogo entre un maestro y un discípulo, pues así se presenta la obra como un diálogo, la búsqueda, y esta búsqueda es una búsqueda de la razón, de un término apropiado, dice Eriúgena, un término apropiado para designar la totalidad. Esto ya es significativo por sí mismo, porque Eriúgena es consciente de que él expresa de un vocabulario. Todos los humanos somos presa del lenguaje, estamos en manos del lenguaje, y el lenguaje por sí mismo pone límites. Entonces, el vocablo que se busca es un vocablo apropiado, no el vocablo natural, ni el que designe por sí mismo, ni el que designe con precisión, sino uno apropiado, que pueda servirnos para entender en la medida de lo posible esta realidad. Y ese vocablo que encuentra Eriúgena apropiado es el vocablo griego physis, que prefiere dejar así en griego. Dice cuál es su equivalente en latino, que es natura, pero la predilección por el nombre griego se refleja en el mismo título de la obra. Evidentemente, para él, physis tiene un dinamismo que quizás se pierde en la palabra latina natura. Si bien podemos decir que la palabra latina natura tiene que ver también con natus, con el nacimiento, con lo nacido, es decir, que tiene cierto dinamismo, pero obviamente la palabra physis griega tiene una carga semántica mucho más rica. Es así que lo primero que quiere ofrecer de este término apropiado, physis, apropiado para designar la totalidad, es una primera división. Por eso la obra se ha conocido por el subtítulo de esta primera parte, que es la división de la naturaleza, que es lo que quiere ofrecer Eriúgena. Una primera división. Y dice que esa primera división es la más general de todas. Es decir, no hay otra más amplia que esta definición. Y esa definición, la más general de todas, es la que divide entre lo que es y lo que no es. Fíjense que esta primera división, tal como pusimos aquí, es la división de todo. Este omnia significa la totalidad. La totalidad. Es una palabra neutra plural. En algunos textos, incluso en algunos pasajes de la traducción que ustedes van a ver, muchas veces se traduce como todas las cosas, ese omnia. En realidad es preferible traducirlo como todo, como un neutro singular, todo, la totalidad. Y esa totalidad, ese omnia, se divide en quae sunt, lo que es o las cosas que son, prefiero lo que es, y quae non sunt, lo que no es. Y en esa primera división pone Eriúgena el criterio por el cual divide. Y dice que lo que es aquello que puede ser percibido por el espíritu. Y usa esta palabra, animus, aquello que puede ser percibido por el espíritu. Este animus tiene en sentido general, lo cognoscible. Mientras que lo que no es
es lo que supera el esfuerzo del animus, supera la capacidad de conocimiento. De modo que vemos que esta primera división entre lo que es y lo que no es, tiene como base lo que hemos llamado la vía negativa, cuya fuente es Dionisio, porque se pone del lado de lo que es lo cognoscible, lo que Dionisio asociaba con la luz, y del lado de lo que no es lo incognoscible, lo que Dionisio relacionaba con la agnosía o con la ignorancia. Vemos que ese criterio está aquí en esta primera división. Avanzando en el texto, se advierte cuál es el criterio último de la división. ¿Por qué lo que no es incognoscible? Porque es excesivo, porque está por sobre, porque supera el esfuerzo del espíritu en tanto es más que lo que es. Mientras que aquello que es puede ser conocido precisamente porque está en los límites del ser. Entonces, en esta primera división, que está en la primera página de la obra, puede advertirse clarísimamente la presencia de Dionisio, el del Areópago. Para Eriúgena todavía, San Dionisio, el del Areópago. Este sentido de no ser tiene un sentido excesivo, un más que, y se vincula a lo incognoscible. Mientras que hay aquí también una vinculación entre ser y cognoscibilidad. Y este ser es siempre lo que tiene límite. Y lo que tiene límite es por esto mismo aprehensible, es decir, cognoscible. De modo que hay una especie de correspondencia entre el modo de ser y el modo de ser conocido. El modo de ser, lo que llamamos ser, le corresponde la cognoscibilidad, mientras lo que llamamos no ser en el sentido excesivo, porque es más que ser, le corresponde la incognoscibilidad. A continuación, da Escoto Eriúgena una segunda división. ¿Una segunda división de qué? De este mismo término, physis, del término que le parece apropiado para designar la totalidad. El criterio de división ahora será, dice Eriúgena, en especies por diferencias. Y esta es una terminología bien dialéctica. Decir que va a dividir un término por especies es considerar que ese término es una especie de género generalísimo que al ser dividido, todas las divisiones que incluyamos en ella agotará lo que ese género es. Dicho de otra manera, si el género generalísimo es physis, estas 4 especies que enumera Escoto Eriúgena deben agotar toda esa physis, es decir, nada puede quedar por fuera de estas 4 especies. Y lo que encontramos en la exposición de las 4 especies es la combinación de 2 términos. Si ustedes quieren, en latín es un solo término, porque es un verbo, creare, en su forma activa, creare, y en su forma pasiva. En latín eso es creari, que significa ser creado. Lo que hace Eriúgena es combinar el verbo en su forma activa y pasiva, alternativamente afirmado y negado. Fíjense, dice que la primera de las especies es la que crea y no es creada. La segunda, la que es creada y crea. La tercera, la que no
crea y es creada, y la cuarta, la que no crea y no es creada. Fíjense rápidamente en el juego de palabras y van a ver que se combina afirmado, negado, afirmado, afirmado, negado, afirmado, negado, negado. Es decir, que lo que está ofreciendo Eriúgena para de alguna manera agotar el género es la combinación de dos términos alternativamente afirmado y negado. Sea afirmando, negando, negando, afirmando, o bien afirmando doblemente, negando doblemente. A continuación, ustedes leerán el texto, lo presenta como un cuadro de oposición. El maestro dialéctico dice al alumno: notarás que en estas especies la primera se opone a la tercera y la segunda a la cuarta, lo cual es perfectamente visible porque lo que está afirmado en una está negado en otra, y entre la segunda y la cuarta, mientras que la segunda se afirman ambos, en la cuarta se niegan ambos. Cuando presenta este cuadro de oposición, lo hace considerando los términos en cuanto a afirmados y negados. Es decir, lo está haciendo en cuanto dialéctico. Pero a continuación le pregunta al discípulo, y tratan de ver entre los dos, a qué se refiere cada una de estas especies. Y así dice que la primera, la que crea y no es creada, puede ser identificado con la causa de todo. Claramente está hablando de Dios como causa que no es creada, tiene la posibilidad de crear, pero ella misma es increada. La segunda la tipifica como las causas primordiales, y esta va a ser una novedad eriugeniana, ya vamos a ver de qué se trata, pero que tiene la característica de ser creada, pero a la vez crear. Vamos a ver en qué sentido. La tercera, la que no crea y es creado, obviamente es el mundo espaciotemporal. Lo dice de esta manera Eriúgena: lo que es conocido en tiempos y lugares. Estamos hablando de la creación sensible. Y la cuarta, lo que no crea y no es creado. Y acá está el segundo punto original de Eriúgena. Esto que se niega doblemente. Esta cuarta especie, que acaso sea el punto más original del pensamiento eriugeniano, también tiene la fuerza de la negatividad de la tradición del último neoplatonismo. Algo que no crea, pero a la vez no es creado. Y para aclararle al alumno que le pide explicación al maestro sobre esta cuarta especie, no le pide explicación sobre el resto, pero sí sobre esta cuarta, porque ve que ahí hay una novedad en lo que conoce, el maestro le aclara en este sentido. Dice: la cuarta especie es aquella cuyo ser es no poder ser. Es decir, es el ámbito de lo imposible, de lo que ya no es posible. Esta cuarta especie, más adelante, Eriúgena dice que es Dios entendido como fin y consumación de todo. Pero a la vez podemos pensar que es un Dios como permanencia absoluta. Esta nada absoluta que ni siquiera se comunica. Dicho en un vocabulario procleano, que es completamente imparticipable, que permanece en sí.
que no es ni siquiera causa, que no es ni siquiera creador. Bueno, esto realmente es novedoso para un pensador del mundo latino. Es la primera vez que se plantea un vocabulario negativo con tanta radicalidad y a la vez en un esquema que es completamente racional, es decir, en un esquema dialéctico, tal como es un cuadro de oposición extraído de la lógica. Lo que se planteó como primera división y lo que va a ir apareciendo a partir del desarrollo de la obra es lo que llamo, siguiendo a muchos estudiosos de la tradición neoplatónica, una correspondencia ontonociológica. Ya hemos visto cómo a partir de Dionisio, aquello que es más que ser, y por eso es llamado no ser, le corresponde nociológicamente una instancia que es más que conocimiento y que por eso se llama inconocimiento o ignorancia. Allí hay una correspondencia. Ahora, ¿por qué razón hay que plantear una instancia más allá del ser? Justamente por esta pregunta que planteamos aquí, de la cual ya hablamos a propósito de Mario Victorino. ¿Puede el ser causa del ser? En ese momento dijimos, hay una especie de semejanza y desemejanza de la causa respecto de lo causado. La causa del ser debe contener el ser para poder ser causa del ser, pero al mismo tiempo tiene que ser desemejante, es decir, ser un otro del ser, estar por encima, ser anterior de alguna manera. Y en ese sentido lo llamamos no ser. Y si esa causa del ser es más que ser o no ser, ¿qué es lo que es? Lo que es lo que procede de esa causa. Si atendemos a la primera división de la naturaleza, Eriúgena puso del lado de lo que no es lo incognoscible y puso lo cognoscible del lado de lo que es. De modo que si nos preguntamos qué es lo que es, ya tenemos una primera respuesta que nos dio el propio Eriúgena. Lo que es lo cognoscible. Y puesto que es cognoscible y puesto que es cognoscible. Hay una correspondencia ontonociológica. ¿Y qué queda del lado de lo que no es? La causa, tanto en su consideración como causa eficiente, es decir, la primera especie, la naturaleza no creada que crea, causa eficiente de todo, Dios concebido como causa final, lo no creado que no crea, esto también queda del lado del no ser. Y queda también del lado del no ser aquello que eternamente se explicita a partir de la causa eficiente. Y esas son las causas primordiales. Las causas primordiales, que es la segunda especie de la naturaleza, es una creación eterna de Dios que necesariamente surge de Él, puesto que no hay creador sin criatura, pero ciertamente a un creador en la eternidad, dice Eriúgena, le corresponde
una creación en la eternidad. Y esa creación en la eternidad son las causas primordiales, que a la vez sirven a Dios como mediación para la creación del mundo sensible. Y obviamente aquí tenemos una novedad para el pensamiento cristiano, porque tenemos entre el Dios unitrino y el mundo creado una instancia de creación en la eternidad que Diógenes llama con este nombre, causas primordiales. Y estas causas primordiales es una creación eterna que se da en Dios, donde si no, todo en la eternidad es Dios mismo, y por darse en Dios es infinito, infinita como Dios. De modo que esta instancia, la segunda especie, queda también del lado de lo que no es. Las causas primordiales no son, puesto que son incognoscibles, quedan del lado de lo excesivo, de lo que es en la eternidad, y como tanto, y por lo tanto es no limitado. Fíjense que aquí la palabra ilimitado o no limitado es traducido, es traducción, digamos, del término latino infinitum. Finis en latín significa límite. Lo infinito es aquello no limitado. Y las causas primordiales son infinitas. Y si son infinitas, no tienen límite, y lo que no tiene límite no es cognoscible. Y lo que no es cognoscible está del lado de lo que no es. En suma, si combinamos la primera división entre lo que es y lo que no es, y la segunda, la de las 4 especies, vemos que 3 de las 4 están del lado de lo que no es. Dios como causa eficiente, las causas primordiales y Dios como causa final o permanencia absoluta. Mientras que del lado de lo que es decir, del lado de lo cognoscible, nos queda solamente la tercera especie, es decir, aquello cognoscible, limitado en tiempos y en espacios. Hablamos así de un platonismo cristiano, pero reformulado. ¿Por qué digo reformulado? Porque aquí hay una novedad. Diría que hay 2, más bien. Las 2 novedades son la segunda y la cuarta especie. Pero voy a hacer un poco de hincapié en la segunda, en este ámbito de las causas primordiales. Hasta ahora nosotros hemos visto que el mundo de las ideas platónicas se había incorporado y asimilado a la noción cristiana del logos. Vimos esto muy, muy claramente, primero en el antecedente filoniano, pero después muy fuertemente en la cuestión acerca de las ideas de Agustín de Hipona, donde las ideas son el logos. Aquello que Platón llamó ideas, Agustín prefiere llamarlas rationes, pero son el logos mismo, no son algo en el logos que no es el logos, sino es el logos mismo. Hay una identidad entre logos y rationes. Ahora hay una primera causa, esa primera causa es trina, como en cualquier pensador cristiano, y el hecho de que sea trina incluye a la segunda persona, es decir, al logos. Y en ese logos hay algo que fue creado en él. Eso que es creado en el logos es el mundo de causas primordiales.
Es muy interesante porque en un pasaje del libro cuarto de, del Verifición, el alumno le pregunta al maestro cuál es la diferencia entre pensar las cosas en el logos y pensar las cosas en las causas primordiales. Y el maestro le responde que las cosas en el logos están causaliter, es decir, a la manera de la causa. Mientras que en las causas primordiales, las cosas están efectualiter, es decir, al modo de los efectos. ¿Y qué son los efectos? Los efectos es el mundo de la multiplicidad. Pero resulta que si esas cosas que están al modo de los efectos en las causas primordiales fueran allí múltiples, no podrían estar en la eternidad. Entonces, ¿qué es este mundo de causas primordiales? Es en la eternidad una unidad, pero que encierra en sí el germen, la primordialidad de la multiplicidad. Con lo cual aparece aquí una noción que nos lleva al originario neoplatonismo. Cuando hemos presentado muy rápidamente el neoplatonismo, la tradición neoplatónica en general, con sus tres hipóstasis, hicimos referencia a que la segunda hipóstasis, el ámbito intelectual, fue llamado por Plotino, y así por sus continuadores, el ámbito de lo unimúltiple. Unimúltiple. Una unidad que encierra en sí la multiplicidad sin llegar a ser ella misma múltiple. Ese ámbito ahora, en el sistema que propone Eriúgena, ocupa el lugar de la segunda especie. Una especie que es en la eternidad, que es creada en la eternidad y que en la eternidad es una, pero que tiene el germen de la multiplicación, germen que será efectivo cuando cae de alguna manera en el mundo de los tiempos y lugares, para usar el vocabulario que usa Eriúgena. De modo que la creación está pensada como en dos pasos. Hay una creación en la eternidad, que es una manifestación perfecta de Dios, y hay una creación en lo sensible, que es una manifestación limitada, encerrada en los límites del ser. El germen de esta segunda manifestación, que es la creación de lo sensible, se encuentra en la primera. Dios es para Eriúgena un Dios escondido, que se manifiesta perfectamente en la eternidad, en una primera creación que es completamente intelectual, el ámbito de lo unimúltiple. Es uno, pero encierra el germen de la multiplicidad. Y ese germen de la multiplicidad se hace efectivamente múltiple cuando la creación se manifiesta en el ámbito de lo sensible. Dios escondido más su manifestación eterna están del lado de lo que no es. Son incognoscibles para nosotros. Recién la creación sensible
la creación del ser, en el sentido eugeniano, lo que aparece en el orden del ser es aquello que es cognoscible. ¿Qué es este ámbito intelectual que es el mundo de las causas primordiales? Como dijimos, no es un mundo de ideas o rationes, porque si él lo identificara con las rationes agustinianas, entonces serían idénticas al logos, sino que es ya manifestación, es ya de un Dios que sale de sí y se manifiesta perfectamente. Y aquello inteligible que manifiesta, y aquí hay otra de las originalidades eugenianas, que también tienen su fuente en Dionisio, es, cuando le preguntan nombres de las causas primordiales, los nombres que dan Eriúgenas son bondad, ser, vida, entendimiento. Lo puse, da 10 nombres en total y dice, pero nombrarlas a todas sería imposible, puesto que este mundo es infinito, es decir, no tiene límite. Pero puse algunos de los ejemplos para que advirtamos que lo que hay ahí en el mundo de las causas primordiales no son las ideas concebidas como los géneros y las especies. Lo que está pensando Eriúgenes es esta estructura básica de lo real. Y fíjense que es bien, ser, vida, entendimiento, cuya raíz está en los nombres divinos de Dionisio, la primera manifestación de la divinidad. Un Dios manifestado que se manifiesta con estos nombres: el bien, el ser, la vida y el entendimiento. Esto es lo que va a constituir el mundo de causas primordiales, pero a la vez la estructura de todo lo real sensible, porque Dios mismo es el que se manifiesta tanto en el mundo eterno, manifestándose perfectamente, como en el mundo sensible, manifestándose limitadamente. Así, dice Eriúgena, la creación es teofanía, utilizando este término que proviene de Dionisio. Dice lo que en latín llamamos apparitio Dei, es decir, aparición de Dios. Fíjense la idea, aparición de Dios. Dios aparece en lo limitado. Aparece perfectamente en el mundo de causas primordiales y aparece limitadamente en el mundo sensible. Pero atención, lo que es Dios en este mundo sensible no es el límite, es precisamente lo que está debajo de lo que es. Y eso que está debajo de lo que es algo del orden de lo ilimitado. Por eso dice Eriúgena, Dios es la esencia única e ilimitada de todo lo real. Como si cada cosa limitada fuera un accidente de esa esencia única. Junto con esto, Eriúgena redefine una noción fundamental para el cristianismo y que hemos visto en Agustín, la noción de creatio ex nihilo, es decir, creación a partir de la nada. Cuando vimos esta sentencia escrituraria en Agustín, la explicación a la que aludimos es aquella que entendía ese nihil, esa nada, en sentido privativo. Efectivamente, para Agustín, la nada es no ser en sentido privativo. Y la creación es llamar desde el no ser, desde lo que no es, desde la carencia, desde la ausencia, a participar de su ser. Si bien Eriúgena no rechaza esta versión,
que a esta altura es la versión canónica, como debe entenderse la fórmula, prefiere entenderla en un sentido que él cree más profundo. Con ese nombre nada, dice Eriúgena, se hace referencia a la hondura inefable de la divinidad. Esa es la auténtica nada, esa es la nada excesiva, ese es el Dios escondido, esa es la nada a la que hace referencia la fórmula, y la creación no es sino la aparición de eso escondido, de esa nada. De la nada adviene el ser, del Dios escondido adviene el Dios manifestado. Del Dios como nada resulta el Dios como todo, porque la realidad, sea la realidad en la eternidad o la realidad en lo sensible temporal, no es otra cosa que teofanía, no es otra cosa que manifestación de una única realidad que es la realidad divina. De modo que Dios es ese todo que se explicita en la creación. Dios como nada, Dios como todo. Y aquí la audacia a la que hicimos referencia de llamar con un único término, physis, al conjunto de lo real, a Dios y a la criatura, advertimos que se resuelve en el hecho de que toda la realidad es Dios, Dios oculto o Dios manifiesto. ¿Y qué es el límite de las cosas? Es pura privación, pura privación. Ahí está la privación, en el límite de la cosa. Y ese límite de la cosa es la que la hace ser, es la que la hace cognoscible. Pero por debajo de eso cognoscible está la infinitud incognoscible de la naturaleza divina. Para terminar, vamos a leer juntos un breve texto. En la selección que ustedes tienen, este texto continúa, es bastante más largo, pero creo que es bien claro con estos pasajes lo que quiere decir Eriúgena. Dice: y así Dios es todo lo que verdaderamente es, ya que Él mismo hace todo y se hace en todo, como dice el santo Dionisio Areopagita. En efecto, todo lo que es inteligido y sentido no es otra cosa sino la aparición de lo no aparente, la manifestación de lo oculto, la afirmación de la negación, la comprensión de lo incomprensible, la profesión de lo inefable. Y el texto continúa: la eternidad de lo temporal, la inespacialidad de lo espacial, y así sigue. Fíjense, todo lo que es, y acá estamos de la parte del ser, todo lo que es no es otra cosa que Dios. ¿Por qué? Porque el límite es nada, es pura privación. Él mismo hace todo, se crea todo y se hace en todo. Se hace, se manifiesta en todo. O, si ustedes quieren, se manifiesta como todo. Y declara su fuente, Dionisio Areopagita. Todo lo que es inteligido y sentido, es decir, todo lo que es cognoscible, perceptible por el espíritu, cognoscible, inteligido o sentido, es la aparición de lo no aparente, la manifestación de lo oculto. Otra vez, pone del lado de la cognoscibilidad la aparición, la manifestación, la afirmación, la comprensión,
la profesión, la elocución de la palabra. Y pone del lado de la procedencia, del fondo de donde viene, lo incognoscible, que es lo no aparente, lo oculto, la negación, lo incomprensible, lo inefable, en suma, el Dios escondido. Bueno, para esta clase en 2 partes, las lecturas obligatorias son las fuentes, obviamente. Se trata de la primera epístola, la que hicimos referencia, de Dionisio, dirigida a Gallo, monje, y una selección del Perificium. Atiendan bien a las páginas que pusimos aquí. Quizá la selección a la que ustedes accedan por el campus sea más amplia, pero los temas que hemos tocado en esta clase pueden verse en estas páginas fundamentalmente. Respecto de la bibliografía secundaria, unas pocas páginas referidas a el pseudo-areopagita que anteceden a la epístola primera, cuyo autor es Ezequiel Ludueña, y también de este libro de Ezequiel Ludueña, Eriúgena, estas páginas que están indicadas aquí, de la 13 a la 31, 113 y 128. Por supuesto, si hay una selección más amplia de textos, pueden leerlo, solamente ponemos la atención en lo que es obligatorio, que resulta el apoyo para estas clases que hemos dado sobre el tema. Muy bien.